Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez a nombre de todo el equipo y en compañía de José Ángel Domínguez a la distancia. ¿Cómo estás, querido José Ángel? Encantado de saludarte, Graciela, a ti y a todas las personas que escuchan este programa que se dedica a estos temas de comunicación. Y muy contento por un lado porque después de todas estas circunstancias complejas que hemos vivido y que han afectado todos los ámbitos de la vida, la Bienal de Radio, que tan importante ha sido en su historia para los trabajadores de esta institución, continúa en su 13ª edición ahora. ¿Qué te parece? Así es, hay que estar pendientes la próxima semana de las redes sociales de Radio Educación, donde se está anunciando ya las distintas actividades que va a haber, conferencias, talleres y por supuesto el concurso de programas radiofónicos. Pues sí, el tema de hoy es muy interesante. Fíjate que me encontré una cita de un crítico francés del siglo XIX que decía: hay pocos animales más temibles que un hombre comunicativo que no tiene nada que comunicar. ¿No? ¿Qué te parece? Y mucho en la red parece que tiene que ver con esta máxima, vaya. Y es que las redes sociales existen desde antes de Internet. Son las relaciones que creamos las personas para interactuar con nuestros semejantes en distintos ámbitos, la familia, la escuela, la colonia. Pero otra cosa son las redes sociodigitales, es decir, las redes sociales por Internet, donde se refleja todo lo que hacemos de manera presencial en nuestras interacciones sociales, pero de manera virtual. Pues sí, y es así que todos los vicios, todas las virtudes de las relaciones sociales que vivimos en la realidad, pues se reproducen en nuestra vida virtual. Por eso vemos que abundan los malentendidos, los pleitos, los ataques, las mentiras, los fraudes, la polarización que se le dice ahora. Todo esto a la par de los encuentros afortunados, las coincidencias, la cooperación, la solidaridad, las coincidencias con viejas y nuevas amistades, el descubrimiento de nuevos caminos, inclusive el amor. Así es, el amor. Ya nos tocará hablar en este programa de estas redes sociodigitales que están dedicadas a esto. Pero hoy vamos a hablar de la vida en las redes sociodigitales, esa vida virtual que un buen día nos descubrimos teniendo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, TikTok, YouTube o cualquiera de las muchas que existen actualmente. Y para ello vamos a conversar hoy con Jorge Tirso, especialista en periodismo y en medios digitales. Y como cada programa, les invitamos a escuchar el resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana en la sección Notimedios. Así que le invitamos a que se quede, a que participe aquí con nosotros. En El Fin Justifica a los Medios. Como cada semana, me da muchísimo gusto saludar a todas las personas que nos escuchan por alguna de nuestras frecuencias y claro, a quienes lo hacen vía internet. Mandamos un saludo fraterno a todos los que sintonizan a través de nuestras emisoras hermanas como Radio Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Igual a Radio en Guerrero, El Escarabajo Radio en Jalisco, Radio Paraíso en Los Reyes, Michoacán, Radio Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y Radio Universidad Autónoma de Occidente en Los Mochis, Sinaloa. Les recordamos que pueden escuchar el podcast en nuestras redes sociales y por supuesto en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Así que los invitamos a participar. En Twitter estamos como @radioelfin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Les invitamos ahora a escuchar Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina.
Notimedios. En Chilpancingo, Guerrero, el director del Diario de la Tarde, Julio Zubillaga, exigió una investigación a fondo sobre el allanamiento a su domicilio por parte de policías estatales. El periodista dijo que son falsas las declaraciones que realizó el gobernador Héctor Astudillo y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, David Portillo, de que los agentes iban persiguiendo a un supuesto delincuente que se les había escapado de un hotel cerca de su domicilio. El comunicador señaló que los agentes que entraron a su casa lo hicieron de manera violenta y en posición de asalto, además de que se llevaron un teléfono celular que posteriormente le fue regresado. Tras estos hechos, la organización Periodistas Unidos de Iguala, amenazados, perseguidos y desplazados, demandó protección para su compañero. En Veracruz, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública agredieron a 5 periodistas que cubrían el desalojo violento de 2 protestas en la autopista federal Córdoba-Veracruz. Los periodistas fueron golpeados y despojados de cámaras y celulares para impedir que tomaran fotografías y videos de las agresiones de los policías. La pandemia de COVID-19 puso en evidencia la insuficiente infraestructura digital en México, así lo señalaron el 67% de expertos y empresas de telecomunicaciones encuestadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. De acuerdo con los expertos, para revertir esta situación se requiere un aumento significativo en la inversión tanto en servicios fijos como móviles, por lo que para este año se prevé que las inversiones crezcan entre 3 y 9.9%. También se espera que los precios de los principales servicios de telecomunicaciones se mantengan sin cambios significativos, aunque la excepción podría ser la televisión restringida, que este año podría elevar sus costos entre 1 y 4.99%. El comandante general de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, reportó que el aumento en el consumo de servicios digitales a raíz de la pandemia por COVID-19 ha sido aparejado con el alza de delitos en el ciberespacio. En este contexto, Adolfo Cuevas Tejas, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, señaló que se requieren más avances legales para combatir los ciberdelitos. Dijo que en México hay 84.1 millones de usuarios de Internet, que representan el 72% de la población mayor de 6 años, la cual cada vez está más expuesta a la ciberdelincuencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que en México al menos 1 de cada 5 usuarios de Internet ha declarado haber sido víctima de algún tipo de acoso cibernético. Los estados con mayor prevalencia del ciberacoso son Colima, Tabasco y Tlaxcala, mientras que la Ciudad de México, Tamaulipas y Coahuila son las entidades con el menor número de incidencia en estos delitos. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a que visite nuestro blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Notimedios lo pueden consultar en nuestra página de Facebook, El Fin Justifica a los Medios, o en el blog elfinjustifica.wix.com/notimedios. Créame cuando le digo que vale la pena darse una buceada en ese blog, elfinjustifica.wix.com/notimedios. Tenemos un par de mensajes de nuestros radioescuchas del programa anterior, Graciela. Así es, del 1 de julio nos escribió Argelia Nogués, dice que le gustó mucho el reportaje, que es muy acertada la observación de Bustamante. Todos los medios ofrecen los mismos esquemas. Muchas gracias por escucharnos, Argelia. Juan Ernesto Guerrero Mancera dice: buenas tardes, equipo del Fin Justifica los Medios. Gracias por dejarnos más claro lo referente a TikTok. Cierto es que en todo medio de comunicación lo usan, incluso en televisión, y también cosas buenas y malas, pero cada quien le da el valor. Gracias. Uno infectado es riesgo para el mundo. Debemos vacunarnos, cuidarnos, esperar y siempre respetar. Demandamos se otorgue mayor presupuesto a Radio Educación, el cual es justo, necesario y
digno para su personal, beneficiando a su audiencia nacional e internacional. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad. Así sea. Muchas gracias por seguirnos. Les invitamos a estar al tanto en nuestras redes sociales. Toda la semana estamos compartiendo artículos relacionados con los medios de comunicación y, por supuesto, durante nuestra emisión en vivo estamos pendientes de sus mensajes. En Twitter estamos como @Radio El Fin, en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos con el programa. La entrevista. La vida a través de las redes sociodigitales. Como bien se ha dicho, las redes sociodigitales se han convertido en un nuevo campo donde se desarrolla nuestra existencia. Las relaciones entre las personas, grupos, organizaciones y de buena parte de la sociedad se están dando paralelamente en la realidad y en Internet. Una gran cantidad de sitios y aplicaciones son escenario de estas interacciones que se realizan diariamente con diversos fines y que forman parte de ese intenso tráfico de datos que circula por la red de redes. Sin duda alguna. Y estas redes sociodigitales, bueno, pues se han multiplicado, han ganado seguidores por millones en todo el mundo y han revolucionado la forma en que nos comunicamos, eso hay que decirlo también. Se han vuelto imprescindibles para una buena parte de la población, no solo de México, sino del mundo, aquella población que cuenta con Internet, por supuesto. Pero como todo, las redes sociodigitales tienen ventajas y también desventajas, ya que si bien nos facilitan una gran cantidad de cosas y nos dan múltiples beneficios, pues también conllevan riesgos, peligros, incluso inconvenientes que nos exigen usarlas con conocimiento y responsabilidad. Y para eso hemos invitado al maestro Jorge Tirso. Él es escritor, académico, periodista, imparte clases de literatura y medios digitales. Se ha especializado en la relación entre la creación literaria, el periodismo y las nuevas tecnologías. Como les decía, es maestro en estudios latinoamericanos por la UNAM, en el área de literatura y crítica literaria, pero también licenciado en periodismo y medios de información por el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha cursado diplomados en creación literaria del Centro de Creación Literaria Javier Villaurrutia de Limba. Es autor del libro Poesía y Expresiones Literarias Contemporáneas, publicado por la editorial digital del TEC de Monterrey. Fue editor de la Revista Mexicana de Comunicación, que antes publicaba la Fundación Manuel Buendía, y luego la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, en su unidad Coajimalpa. Como periodista también pues ha colaborado en medios internacionales como El Toque, como Radio Netherlands, donde por años escribió una columna sobre medios, cultura y nuevas tecnologías. Y actualmente imparte clases en el Tecnológico de Monterrey, en los campus Ciudad de México y Santa Fe. Fue director de la Fundación Manuel Buendía, de feliz memoria, entre el 2012 y el 2014. Y bueno, pues nos da muchísimo gusto, Jorge, que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias, Graciela y José Ángel. Qué bueno que podemos estar por aquí una vez más. Sí, pues ya tiene tiempo que no estábamos juntos en este programa, Jorge, y pues ahora con todo este auge de las redes sociodigitales, estamos haciendo una serie de programas aquí en El Fin Justifica los Medios sobre estas maravillosas redes que en ocasiones, como decía José Ángel, son benditas y en ocasiones malditas porque tienen pros y contras, tienen ventajas y desventajas. Pero para iniciar, ¿por qué no nos dices tú por qué estas redes han tenido tanto auge y tanta aceptación entre la población de todo el mundo? ¿Qué es lo que nos ofrecen y qué ventajas tienen? Pues mira, para empezar, yo haría mucho énfasis en el asunto que tú mencionas, ¿no? Las redes sociodigitales, o más bien me gusta a veces llamar las páginas para mantener y sostener redes sociodigitales, son herramientas.
herramientas como lo son la pluma, como lo son el martillo, como lo son el cuchillo, ¿no? Y cualquiera de esas herramientas las puedes usar para el bien o las puedes usar para el mal o para cualquier otra cosa que esté en medio de esos dos polos, ¿no? Que es normalmente lo que solemos hacer los seres humanos, ¿no? No solemos estar ni en el blanco ni el negro, sino en toda la gama de grises que están ahí en la vida, ¿no? De tal forma que esas herramientas nos las adueñamos y fueron cobrando una importancia enorme, ¿no? Yo pienso mucho en esta idea de McLuhan, ¿no? De la tecnología como una extensión del cuerpo humano, ¿no? O sea, tú te pones lentes como una extensión de tus ojos, ¿no? O usas el teléfono como una extensión de tus oídos. Pues resulta que los seres humanos siempre hemos tenido esta necesidad de socializar, por lo cual nos inventamos una tecnología que nos ayudara a socializar. Como necesitábamos expandir la forma de relacionarnos con otros, pues nos inventamos una tecnología que nos permitiera estar en contacto constante, ubicuo, con nuestros amigos, familiares, artistas o todas las personas que significan algo para nosotros, ¿no? Y bueno, y por último, en un contexto de que el último año, 2 años casi, hemos estado en esta pandemia, ¿no? Que nos ha mantenido físicamente alejados, ¿no? Físicamente separados, pues esta tecnología nos ha permitido pues, un poco salvar esas distancias, ¿no? Probablemente hubiéramos vivido diferente este encierro o esta pandemia si no tuviéramos ahí Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, etcétera. Y ya has hablado un poco de estas redes sociales y digitales de Facebook, que es la que más parece gustar a los ciudadanos y ciudadanas de este país. Instagram también, que ha tenido una gran relevancia. Twitter, por ejemplo, que estos son sitios, son aplicaciones, hay diferencias. Hablas de entre las páginas que sostienen esta comunicación de redes sociales ahora trasladadas al mundo virtual, Jorge. Así es, como mencionaba hace unos momentos, ¿no? A mí me gusta mucho hacer la diferencia entre cuál es la red social y cuál es la herramienta para mantener esa red social. Por decir algo, nuestra familia es una red social, ¿no? Es decir, es un vínculo de personas que seguramente a lo mejor ahí cada familia tiene su propia dinámica, ¿no? Tal vez a veces la abuelita es el nodo central, ¿no? O el papá tiene una figura ahí en el que se comunica con todos, ¿no? Y de ahí irradian diferentes vínculos, ¿no? Que si unos son hermanos, otros son más cercanos, otros son más lejanos. Eso digamos que es la red social, el vínculo entre personas. Y encima de esa red, ¿no? Diría Castells, ¿no? Manuel Castells, es concomitante, es decir, no es que haya sido cuando se inventó Facebook no creamos las redes sociales, ¿no? En realidad la red social ya estaba ahí antes, pero nos inventamos una tecnología que nos permite al mismo tiempo, de manera concomitante, mantenerla y potenciarla. Esas herramientas son Facebook, Twitter, etcétera, etcétera. Y bueno, como cualquier herramienta especializada, hay unas que sirven más para una cosa y otras que sirven más para otra, ¿no? Ahorita que mencionabas Facebook, pues sí, en México tenemos una gran afición, una gran cantidad de personas a dicha red, pero también es cierto que es una red que poco a poco se ha ido haciendo o se ha ido concibiendo como una red para los más grandes, ¿no? Las generaciones ha envejecido actuales. Exactamente, ¿no? Es decir, prácticamente todo mundo tiene su perfil de Facebook, pero quien lo usa ya tenemos un perfil relativamente mayor, ¿no? De 30 años para arriba, ya estamos, digamos, en el mundo laboral, ya somos percibidos como los adultos de este país, ¿no? Mientras que otras redes como Instagram, como TikTok, ¿no? Son percibidas como una red mucho más de socialización, para los jóvenes, ¿no? Para las novedades que van saliendo poco a poco. Y bueno, cada persona, grupo de personas tienen sus preferencias y como vemos hay algunas redes sociales que son como abiertas a todo mundo y
otras redes sociales que son para, por ejemplo, los que les gusta la fotografía o los que les gusta la música o para los académicos. Entonces, ¿cómo podemos dividir las redes sociales? ¿Hay categorías distintas en las redes sociales? Sí, se podrían justamente, yo pensaría que sería muy útil diferenciarlas por su uso, ¿no? Es decir, no es lo mismo una red social de uso general como Facebook, ¿no? Que una red de uso específico, ¿no? Como academia.edu, ¿no? Que es una red social para los académicos que tiene funciones específicas como que te avisa cuando fuiste citado en algún paper, ¿no? En alguna publicación académica, de tal forma que eso solamente le sirve a un grupo muy pequeño, ¿no? Como tú lo mencionas, ¿no? Hay otras que son mucho más especializadas para fines visuales, ¿no? Como originalmente comenzó siendo Instagram, y algunas otras que sirven para fines laborales, como LinkedIn, ¿no? Que son mucho más formales, por llamarla de alguna manera, ¿no? Que por supuesto nada te impide en LinkedIn subir una foto de una fiesta, pues, pero digamos que justo al ser una herramienta social, pues vas a ser juzgado socialmente y seguramente tus contactos van a decir como de, bueno, está subiendo cosas inapropiadas para este lugar. Se habla de que hay redes horizontales y redes verticales y de que algunas son más que nada sitios web y otras son aplicaciones. ¿En qué se diferenciarían estas distinciones entre las redes sociodigitales? El primer término que mencionas hacia la horizontalidad o la verticalidad, digamos, tiene que ver con qué tanto puede socializarse la información, la publicación, ¿no? No es lo mismo una red como Instagram, donde tú publicas una fotografía o publicas una story, ¿no? Que son estos videos efímeros que solo duran 24 horas, ¿no? Y que en realidad limitas mucho la participación de tu audiencia. Tu audiencia puede poner un like, ¿no? O puede a lo mucho poner un comentario, ¿no? Es decir, eso es un modelo bastante vertical, se aproxima mucho a los antiguos medios tradicionales de comunicación, ¿no? La tele, la radio, en la que había un emisor que lanzaba un mensaje y los otros, bueno, los receptores no podían hacer gran cosa. En este caso en Instagram, pues, tú sigues a tus artistas favoritos y pues, le puedes dar like a su foto y hasta ahí se acabó la interacción, porque muchas veces incluso cierran los comentarios, ¿no? Mientras que redes horizontales, ¿no? Que tienen un mayor grado de horizontalidad, pues te permiten subir fotografías, contestar, poner reacciones, etcétera, ¿no? Yo pienso que un poco en ese sentido Facebook es mucho más horizontal, ¿no? Porque puedes interactuar de múltiples formas, ¿no? Tienes ahí el mensajero instantáneo, subes un video, subes una foto, haces comentarios, es decir, hay múltiples maneras de comunicación de dos vías. En ese sentido, esta revolución en la manera de comunicar de las personas, pues trajo una democratización del discurso. No sé si estarías de acuerdo. La facilidad con la que un usuario puede, pues, abrir un canal de YouTube ahora, por ejemplo, ¿no? Y abrirlo al público y subir sus contenidos, pues ha permitido que gran cantidad de contenidos en todos los temas imaginables estén en la red. Pero dirías tú que también puede propiciar, y sin duda pues los seres humanos estamos lejos de ser perfectos, un uso inadecuado, un uso irresponsable de estas tecnologías, Jorge? Sí, efectivamente, como mencionaba cuando hablábamos del martillo, ¿no? Puedes usar ese martillo para construir una casa, o puedes usar ese martillo para darle en la cabeza a alguien y sacarle sangre, ¿no? O matarlo. Lo mismito ocurre con este tipo de redes sociales, ¿no? Lo mismo puedes publicar un video en la red, a lo mejor con fines de entretenimiento, a lo mejor con fines educativos, a lo mejor con fines informativos, ¿no? Que utilizarlo, el video, pues, a lo mejor para hacer propaganda tal vez negra, ¿no? O a lo mejor para publicar desinformación, ¿no? Que estas teorías de la conspiración o fake news, etcétera, que tengan un impacto negativo.
Lo cual a mí me lleva a pensar, ¿no? Que lo que antes pensábamos que era como una labor de los medios de comunicación, ¿no? Le pedíamos a Televisa, a TV Azteca, ¿no? A las cadenas de radio, les pedíamos que fueran éticas, les pedíamos que publicaran buena información, verificaran los datos. En realidad un poco que tenemos que buscar o tener como algo deseable eso mismo, pero en los canales digitales que nosotros buscamos, ¿no? Es decir, suscribirnos, interactuar con canales que realmente nos ofrezcan información de calidad o contenidos de calidad, porque si le damos like o si le damos seguir a cualquier persona que quizás no sabe manejar la información o publica cosas irresponsables o de plano falsas, pues nosotros mismos nos estamos haciendo daño, digamos, con esa selección, nuestra dieta mediática, ¿no? Es como cuando vas al supermercado y compras puras cosas que te hacen daño, pura comida chatarra. Lo mismo con los contenidos digitales, ¿no? Si tú consumes puros contenidos digitales chatarra, pues en realidad te estás haciendo solito a ti mismo, ¿no? Es como consumidor mediático, uno debe saber elegir qué es lo que se está comiendo. Uno de los grandes atractivos de estas redes sociodigitales es la gratuidad, ¿no? O sea, al principio, cuando empezó todo esto, pues todos decíamos, bueno, qué padre, ¿no? O sea, no tienes que pagar nada, todo es gratis. Y sin embargo, poco a poco se fue descubriendo que pues no es tan gratis, sino que tú estás pagando con cosas que ni te imaginabas, ¿no? Que son tus datos personales. ¿Qué nos puedes decir de estas formas de financiarse de cada una de estas redes sociales? Sí, por ahí dice un poco el dicho, ¿no? Es que cuando algo es gratis, en realidad es que tú eres el que está haciendo asumiendo el precio, ¿no? Tú eres el producto. Exactamente, ¿no? Contigo están haciendo transacciones. Y esto se ve bastante bien en las redes sociales de la actualidad. Es decir, entramos a Facebook, entramos a Instagram, ¿no? Y sabemos que de tanto en tanto nos van a salir anuncios, ¿no? Y esos anuncios están siendo configurados de acuerdo a nuestro perfil sociodemográfico. Si yo entro a mi Facebook o si yo entro a mi Instagram, voy a ver anuncios totalmente distintos que sí entran algunos de ustedes dos, ¿no? Va a estar configurado a su región geográfica, a su perfil de usuario, su edad, su profesión, las personas con las que se relacionan, etcétera, etcétera. Y en realidad ahí está la gran mina de oro de estas empresas, ¿no? Es decir, Facebook puede ofrecer esta cantidad enorme de servicios porque tiene una plataforma de publicidad y de información enorme, ¿no? A veces un poco se le ha creado esta mala fama de es que estas empresas me espían, ¿no? Y lucran con mi información. Más que nos espían uno por uno, ¿no? Es decir, ni siquiera tienen que espiarnos. Nosotros les estamos dando la información, ¿no? Nosotros estamos siendo proveedores de fotos, de información, los llamados metadatos, ¿no? Desde dónde te conectas, a qué horas te conectas, a qué le haces clic, a qué le das like, ¿no? Y eso en realidad es lo que la plataforma de Facebook le ofrece a sus anunciantes, ¿no? Los anunciantes, por supuesto, que dicen, yo quiero gastar poco dinero y llegar exactamente a las personas que yo necesito. A diferencia de cómo se manejaba antes en la era de la televisión, ¿no? La era de la televisión, el canal decía, yo llego a 1,000 millones de personas, ¿no? ¿Quiénes son? No sé, no tengo idea, pero son muchas, ¿no? En este caso, Facebook te permite decirle a los anunciantes, yo no te voy a cobrar tanto dinero, te voy a cobrar poquito porque solo voy a llegar a las personas que a ti te interesan. ¿Y cómo sé que a ti te interesan? Pues porque le dan like a lo mismo que tú vendes, ¿no? O han comprado cosas similares a las que tú estás vendiendo, ¿no? Y ahí está la gran mina de oro, ¿no? Y vaya, en realidad también es una labor válida siempre y cuando se haga con un uso ético, pues decía yo hace unos minutos, ¿no? Que es algo que tienen mala fama y a veces en realidad se la han ganado. Por ejemplo, en el caso específico de Facebook, ¿no? Ha habido malos manejos que ha tenido que aceptar por ahí su líder, Mark Zuckerberg, ¿no?
que a veces esa información se les ha ido de las manos o han lucrado de manera indebida con esa información, ¿no? Se lo pudieron haber evitado, pudieron haberlo hecho distinto, ¿no? Y eso les ha creado esta mala reputación, pero en realidad me parece que no está en la venta de datos su negocio, ¿no? En realidad su negocio está en esta plataforma de personalización de la publicidad, que sobre todo Facebook e Instagram, que Instagram pertenece a Facebook, han logrado construir a lo largo de esta, pues ya más de una década que llevamos en esta era de las redes sociales. Claro, y también por otro lado, la predicción de las conductas, ¿no? Con todos estos algoritmos, con el uso de la inteligencia artificial, con estos metadatos cruzados y vueltos a cruzar, es muy probable que sepan pues todo de una persona o muchas cosas de la persona, que oriente inclusive su elección a la hora de las votaciones, por ejemplo, ¿no? Pero decía Graciela que la gratuidad había sido muy importante al principio, y efectivamente así es. Sin embargo, existen también otras redes sociales, sociodigitales, que son de pago, sobre todo estas que tienen que ver con cuestiones personales, la búsqueda del amor, mi estimado Jorge, que es algo importante para los seres humanos. ¿Qué nos dirías ahí? Tinder, Grindr y todas estas. Por supuesto, este es otro tipo de herramientas, ¿no? Para con fines específicos, ¿no? Conseguir pareja, ¿no? O conseguir una cita para fines sociales o sociosexuales, etcétera, ¿no? Y digamos que ahí el modelo que han seguido es más bien: nos pagas primero una membresía y entonces le dejamos entrar, ¿no? Que esto además tiene sentido en ese tipo de plataformas, porque además el pago es una especie de garantía de que del otro lado se encuentra una persona real, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad cuando en las plataformas que son gratuitas, ¿no? Como Facebook o Twitter, cada vez es más difícil, pero en realidad te puedes, si haces un poco de esfuerzo, creas un perfil falso, y con ese perfil falso puedes hacerte pasar por quien se te antoje, ¿no? Ya si te están poniendo un pago, pues te la piensas dos veces, porque ya te estás gastando cierto dinero, ¿no? En ese sentido, me parece que también es una alternativa que, digamos, cobrar por eso no es que esté mal, ¿no? Es válido, y ha crecido cada vez más, ¿no? Sobre todo en por generaciones, ¿no? Que van creciendo cada vez más, y que desde pequeños han estado acostumbrados a que su socialización tiene lo digital, digamos, está integrado de manera orgánica a cómo se están relacionando con sus parejas, con sus amigos, etcétera, de tal manera que incluso, digo, hay las generaciones más jóvenes probablemente primero entablan una relación digital y después la llevan al mundo real, digámoslo entre comillas, ¿no? Al mundo físico, cosa que quizá para generaciones más grandes pues no es así, ¿no? Más bien el movimiento fue al revés. Primero lo conocías a la persona en persona y después les pedías su Facebook, ¿no? Y en realidad ahora está pasando mucho el sentido contrario, ¿no? Primero conoces a alguien por el Tinder, ¿no? O por el Grindr o por el Twitter, ¿no? Y ya después buscas llevarlo a la vida real. Estamos platicando sobre la vida a través de las redes sociodigitales con el maestro Jorge Tirso. Él es periodista, escritor, es egresado de literatura en periodismo, es también especialista en redes sociodigitales y también en estudios latinoamericanos. Volvemos. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto, a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación.
Continuamos platicando con Jorge Tirso sobre las redes sociodigitales y esta nueva vida paralela que tenemos a través de estas tecnologías. Y no sé si estés de acuerdo, Jorge, en esta similitud que habría entre las audiencias de la televisión y de la radio inicialmente, en donde parecíamos no entender bien cómo se manejaba el negocio de la radio y la televisión, y ahora no estamos tampoco muy enterados de cómo se maneja el negocio de las redes sociodigitales. Poco a poco nos hemos estado dando cuenta de algunas cosas y parece ser que a la mayoría le ha caído de sorpresa, como es este anuncio que hizo WhatsApp, esta aplicación de mensajería instantánea, en donde mucha gente se salió y se pasó a otras plataformas similares cuando WhatsApp anunció que iba a recabar estos datos personales de la gente. ¿Tú cómo ves esto? ¿Es una cuestión que sobrepasa, digamos, éticamente lo razonable de que una red social como esta pues tenga que ser un negocio, obviamente, para poder funcionar? ¿O se están pasando? Porque ya lo que estamos viendo es que ahorita pues no hay regulación de ese tipo de publicidad, ¿no? En el caso de los medios radiodifundidos, pues hubo como que esperar muchos años para que se reglamentara la publicidad, en donde también sabemos que el producto era la audiencia. Y aquí también lo es, y no estamos como las redes sociodigitales no están manejando muy claramente el cómo es que manejan esta parte financiera, y la gente pues muchas veces no se entera, tal vez por culpa propia, por no leer los contratos, o porque esto está de alguna manera medio oculto, ¿no? Así es, Graciela, me parece muy acertado el símil que haces, ¿no? Es decir, cuando comenzó el auge de la radio y de la televisión, ¿no? Los usuarios no sabían muy bien cómo funcionaba esto, ¿no? Es más, de hecho, todavía un usuario común, ¿no? Si le hablas a lo mejor de la tecnología, que las ondas hercianas, ¿no?, que nos traen la radio, pues no te vas a ver de hablar gran cosa, ¿no? O de la legislación sobre la radio y la televisión en México, probablemente no van a saber de qué les estamos hablando, ¿no? Lo mismito pasa con las redes sociales, ¿no? Que se haya masificado y que todo el mundo las usemos, que todos traigamos Facebook o Twitter o Instagram o todas esas redes al mismo tiempo en nuestro celular, no significa que sepamos lo que estamos haciendo, ¿no? Y estas redes, digamos, que han tomado ventaja de ello, ¿no? Porque legalmente están obligados a ponerte una serie de términos y de condiciones, pero son tan largos, tan enredados en un lenguaje jurídico, ¿no? Y con un botonzote enorme que dice aceptar, ¿no? Que siempre resulta muy tentador, y que todo mundo lo hemos hecho alguna vez en la vida, ¿no? Ponerle a aceptar sin ponerte a revisar qué es lo que tú estás aceptando, ¿no? Hay varias asociaciones, grupos no gubernamentales que aquí en México y en el resto del mundo también han estado pugnando porque sea obligación para estas empresas poner unos términos y condiciones, digamos, entendibles en lenguaje de la gente, ¿no? Es decir, si yo le doy a aceptar, acepto que mi fotografía pueda salir en tales cosas, ¿no? A, B, C, ¿no? O por poner ejemplos, ¿no? Dibujitos o tutoriales, etcétera, cosas que pueda entender el grueso de la población. Sin embargo, no siempre se ha hecho así, y de hecho la práctica más común es que sea lo contrario, ¿no? Que sean las letras chiquitas de un contrato larguísimo que nunca nadie entiende, ¿no? Ya que mencionabas este asunto de WhatsApp, ¿no? Me preguntabas, ¿no? ¿Se han pasado o en realidad es que nosotros no sabemos? Pues yo creo que un poquito de las dos, ¿no? En lo particular, ¿no? Hace un año y medio, que fue cuando Instagram hizo este cambio en sus políticas, ¿no? Que en realidad el público lo percibió como Instagram, WhatsApp va a leer tus conversaciones y va a hacer públicos tus datos. Y no era tanto así. Y en realidad WhatsApp lo que estaba cambiando en sus políticas era que las cuentas comerciales, ¿no? Las cuentas de negocio,
y si hubiera una plataforma justo publicitaria para que sus metadatos, es decir, la hora, el lugar donde se conectó, etcétera, pudieran ser accedidos por esta plataforma. ¿Para qué? Pues lo que platicamos hace ratito, similar a Facebook, ¿no? Saber a quién le van a vender, cuál es su perfil de usuario, etcétera, etcétera. Es decir, no se iban a meter con tus datos, con la foto que ibas a mandar de tu perrito o tu amigo, ¿no? Eso ni lo iban a poder ver, ni iba a cambiar en absolutamente nada, ¿no? Era con los metadatos de las cuentas de negocio para poder hacer publicidad y poder hacer negocio. Pero como nadie lo leyó, pues se tergiversó todo y se entendió una cosa totalmente distinta. Eso no significa que WhatsApp no haya tenido, digamos, una forma transparente de comunicar esos cambios, ¿no? Cuando hay cambios, suelen hacerse en estas letras chiquitas, sin mucho alboroto, en lo oscurito, y uno se tiene que dar cuenta meses después, cuando ya le dio a aceptar hace 15 días, ¿no? Eso me parece que sí es muy criticable. Entonces, creo que ahí es un poco de responsabilidad compartida, ¿no? Las empresas deben tener una forma mucho más ética y mucho más transparente de hacer este tipo de información, de estos cambios, de estos términos y condiciones, y los usuarios tenemos que ser más responsables en leerlo, involucrarnos y exigir también una mejor calidad en este tipo de servicios. Claro, corre por ahí una historia en torno a una compañía que en estos términos y condiciones, cuando tú aceptabas, bueno, pues le vendías tu alma, no al diablo, sino a la misma empresa, un poco en broma, pero mucho en serio, yo creo. Y hablamos de estos aspectos negativos, entonces, que también conlleva el uso de las redes sociales en Internet. Has hablado de las fake news un poco, ¿no? Son temas muy complicados también. El ciberacoso, ¿no? El grooming, el hacking, los robos de identidades, cuestiones de abuso, de adicciones, de trata de personas. Y estamos hablando de ni siquiera de la Internet profunda, como también se le conoce, Jorge. Así es. Yo creo que un símil que pudiéramos hacer con estas herramientas, ¿no? Es como el de la plaza pública, ¿no? El de la calle. Si uno va al Zócalo, ¿no? Ahí en el centro histórico, ¿no? No te vas a poner a exhibir tus intimidades, ¿no? O no vas a confiar con la primera persona que se te pase enfrente, ¿no? O es decir, vas a tomar tus precauciones porque estás en la calle, ¿no? Sabes que en la calle a lo mejor existe el riesgo de que te atropellen, ¿no? De que te asalten, ¿no? De que te timen, ¿no? Y en la red pasa exactamente lo mismo. En realidad son lugares públicos, ¿no? Virtualmente públicos, pero públicos. De tal forma que yo lo primero que siempre doy como recomendación es: no hagas en las redes sociales lo que no harías en la calle, en la plaza pública, ¿no? Debes comportarte de una manera similar, ¿no? Tratando de ser lo más cuidadoso posible, porque estás expuesto a todo este tipo de cosas que mencionabas, ¿no? El robo de identidades, fraudes, acosos, etcétera, que si bien nadie está exento en ningún lugar, puede uno tomar, digamos, precauciones de seguridad, de cautela, ¿no? De aceptar, digamos, a personas que conozcas o más o menos conozcas, o que tengan una referencia de amigos en común, etcétera, y un poco para hacer una especie de filtro, ¿no? de esa información. Lo que les decía yo, tener un consumo mediático responsable también pasa por saber a quién aceptas en tus amigos, ¿no? O a quién le das follow, ¿no? Porque a veces suele pasar, por ejemplo, en Twitter o en Instagram, ¿no? Sigues a una cuenta de, que se te ocurre, gatitos adorables, suben muchísimo sus seguidores, sus likes, y meses después alguien se adueña de esa o venden esa cuenta, y entonces ahora es de un partido político, o ahora te venden algún producto, ¿no? Y entonces tú querías ver gatitos adorables y terminaste viendo publicidad de un partido político con prácticas cuestionables. ¿Cómo podemos los usuarios prevenirnos de todas estas cuestiones? Porque la facilidad de manejar estas redes, te metes y es como casi te llevan de la mano, pareciera que no necesitamos tomar ningún curso ni prepararnos para poder utilizarlas, y sin embargo hay una serie de cuestiones que deberíamos de conocer, empezando por el marco legal que rige
a estas tecnologías, ¿no crees? Que, por cierto, bueno, está creo que un poco atrasado, por ejemplo, en el asunto de la publicidad. Bueno, es una cuestión ya bastante molesta, la gran cantidad de publicidad que te llega a saltar, a brincar, a aparecerse en cuanto artículo quieres leer. Si abres una página de un periódico, quieres leer un artículo y no puedes ni leerlo porque te brincan todos los anuncios publicitarios, ¿no? Este tipo de cuestiones, ¿cómo podemos enterarnos? ¿Tú conoces de algún libro, algún sitio que se dedique precisamente a darle a los usuarios este tipo de información? Sí, ahorita que mencionabas este asunto de la publicidad ya medio invasiva, ¿no? Hace 10 años o un poquito más, ¿no? Existía como cierta esperanza de decir, no, en la red vamos a tener un nuevo tipo de publicidad más interactiva, que era enfocada a contenidos, ¿no? Y sonaba muy padre, pero la realidad la tenemos enfrente. La realidad es que ahí abres una ventana, ¿no? Y salen 40 anuncios, ¿no? O haces scroll en tu Instagram, ¿no? Y salen ahí otros 20 videitos, anuncios. Pones un video en YouTube y tienes que chutarte como si fueran los comerciales de la televisión, ¿no? En realidad, el modelo de publicidad casi que lo calcamos de los medios tradicionales, y eso fue lo que hasta el momento ha funcionado. Probablemente más adelante vaya evolucionando hacia opciones mucho más interactivas o mucho más cargadas de valor. Sin embargo, hasta el momento eso no se ha visto, ¿no? Ahí los mercadólogos, los publicistas, creo que tienen un pendiente, un área de oportunidad que pudiera mostrarnos una nueva forma de hacer publicidad, ¿no? Y sobre lo segundo que mencionas, a mí me gusta mucho el término de ciudadanía digital, ¿no? Así como y las competencias digitales, ¿no? Así como a lo mejor en la escuela, ¿no? Teníamos nuestras clases de cívica y ética, ¿no? O de civismo, ¿no? Creo que lo mismo es necesario para la vida digital, ¿no? Dar una actualizada a los planes de estudio, ¿no? Para aprender cómo comportarnos también en la red, ¿no? Que va desde saber cómo redactar un correo electrónico, que es una habilidad que es muy necesaria todavía, ¿no? Hasta justamente a lo mejor cómo filtrar información, cómo verificar, cómo a quién creerle y a quién no, ¿no? Lo primero que me viene a la mente es justamente hay una escuela de consumidores de medios de la BBC, tiene un sitio web que justamente te da ejemplos, ¿no? De cómo, cuál es buena información, cuál es mala, qué medios, digamos, pueden ser usados de referencia, etcétera, ¿no? Está traducida a varios idiomas, entre ellos el español, y pues creo que por ahí pudiera ser una buena entrada, ¿no? En México, la Red de Defensa de los Derechos Digitales también ha hecho bastante trabajo educativo en ese sentido, sobre todo hacia los aspectos de privacidad, ¿no? De localización, bases de datos, etcétera, qué son, cómo funcionan. En infografías, ¿no? Explican a lo mejor los cambios más importantes de las leyes de telecomunicaciones, etcétera, que creo que estar revisando constantemente eso podría servir para el público, ¿no? Para los usuarios, para entender un poco cómo es esto, ¿no? Yo lo que más creo es que es necesario, así como debemos ser buenos ciudadanos, ¿no? En la calle, también debemos ser buenos ciudadanos en la red, ¿no? Saber cuáles son nuestros derechos, pero también cuáles son nuestras responsabilidades, porque es algo que se construye todo el tiempo, no es algo impuesto. Si nada más nos queremos quejar y decir, ay, las redes sociales son lo peor del mundo, pues vaya, sí hay muchas cosas malas, pero también dependen en gran parte de nosotros, ¿no? Cómo las consumimos, a quién le damos voz, a quién le damos like, a quién le damos aceptar. Eso va a definir mucho el tipo de experiencia que vamos a tener. Claro, y para volvernos plenos ciudadanos digitales, como dices, Jorge, pues habría que asumir estas responsabilidades civiles o inclusive legales. El caso de los influencers que estuvieron apoyando un partido político los días previos a la elección, bueno, tiene que ver con eso. O de esta youtuber Justop, que fue detenida el 29 de junio con cargos de pornografía infantil. Es importante volverse ciudadanos, pero plenamente responsables.
Por supuesto, creo que son buenos ejemplos los que mencionas, ¿no? Por ejemplo, este asunto del Partido Verde. Varios de estos influencers, por lo que dijeron es que yo no sabía que había esto de la veda electoral, ¿no? Bueno, qué bueno que no lo sabías, o más bien qué malo que no lo sabías, pero eso no te exime de cometer un delito, ¿no? Lo mismo que a lo mejor cuando vas en la calle y dices, pues yo no sabía que robar era un delito. Bueno, pues sí lo es, ¿no? Sorpresa. Ahí también resulta como una gran responsabilidad que todos sepamos a qué nos atenemos cuando usamos estas herramientas, ¿no? Que todos sepamos qué cosas son delito, estemos, digamos, teniendo una conversación acerca de lo ético de la publicación, ¿no? Porque ahora resulta que todos somos comunicadores, aunque sea pequeñitos, ¿no? Todos somos influencers, aunque sea de 20 personas, ¿no? O de millones de personas, ¿no? Y de tal manera que cuando nosotros le damos retweet o le damos republicar, ¿no? O lo subimos a nuestra story, nosotros también somos responsables de lo que estamos publicando. Antes lo veíamos como de, no, los mentirosos son los de Televisa. Bueno, sí, a lo mejor sí también esos son mentirosos, ¿no? Pero nosotros, al estarles dando publicar, ¿no? También tenemos ese tipo de responsabilidad que, bueno, en este último caso de una presunto caso de pornografía infantil, que quizás no era, digamos, la intención principal de esta influencer, pero vaya, era un contenido sensible y legal de una menor de edad, ¿no? Que pues, si uno lo revisa la ley, pues es fácil decir, no, pues eso no debió haberse publicado, no era el tratamiento que se le tenía que hacer, ¿no? Estuvo vulnerando a esta menor de edad, pero por este caso de desconocimiento, por este caso de tratamiento irresponsable de la información, pues llevó a unas consecuencias pues bastante irresponsables, ¿no? Y ahí yo creo que esa es la gran moraleja de estos casos, ¿no? Todos tenemos que hacernos cargo de nuestro propio canal, ¿no? Así como antes le exigíamos, ¿no? Este grito de las marchas, ¿no? Es prensa vendida, cuéntanos bien. Bueno, pues ahora un poco habría que decirle así a todos los que publicamos cosas en internet, ¿no? Influencers, cuéntenos bien, porque eso es tanto responsabilidad de ustedes como de nosotros crear este ecosistema mediático digital. Jorge, pues se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos muchísimo estas palabras, haber compartido tus conocimientos con nuestras audiencias. Esperamos muy pronto tenerte de nuevo por aquí. Muchísimas gracias a José Ángel, a Graciela, qué bueno que estamos por acá de nuevo. Yo encantado cada que me inviten de poder platicar con ustedes. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás, cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Trabajamos para usted Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Ángeles Medina, Alexia Cervantes y José Ángel Domínguez en una producción de Graciela Ramírez para Radio Educación.